porque tú eres Dios que tienes puertas siempre abiertas y dispuestas, y corazones sensibles a tu voz. Das discernimiento por tu Espíritu, para que tu pueblo, sin faltar ninguno, oh Dios, podamos recibir el mensaje de tu palabra, la edificación propia que trae siempre la exposición del Evangelio y de tu gloriosa palabra y consejo. Y agradecemos que hayas levantado interés en el pastor, los pastores, Señor, y también en estas damas que están fuera del área en esta mañana, iniciando un proceso que deseamos y te suplicamos que tú lo lleves adelante en todos los detalles para que sea una realidad en nuestro tiempo de reunión los domingos y en cualquiera otra participación de la iglesia donde tu palabra se ha de exponer, el que estas hermanas, personas que se alleguen inclusive a escuchar, lo puedan hacer, Señor, conscientes de la bendición que tú tienes también preparada para cada una de ellas. Oh Dios, y tanto de ida como de regreso, y la estadía, este tiempo en este día para ellas, sea uno que tú lo cuides y lo hagas prosperar, Señor, en todo. Y gracias por el cuerpo de Cristo, porque las iglesias, Señor, somos un cuerpo en Cristo y podemos las unas a las otras hacer partícipe aquellas cosas que funcionan, que tienen propósitos en ti, Señor, y que tú los quieres hacer cumplir donde quiera que tu pueblo se reúne para adorarte y bendecirte. Ahora, Padre, danos un corazón dispuesto para escuchar. Hemos llegado en esta mañana aquí y pido, Señor, que tú avives nuestros corazones por la obra de tu Santo Espíritu, que tengamos la intencionalidad que tu Espíritu quiera darnos, porque la necesitamos, Señor, para exponernos a tu palabra, no dejar que nada nos distraiga, Señor, y que tu palabra a través del pastor Anthony, Señor, llegue potente, Señor, ungida por tu Santo Espíritu, y todos salgamos edificados en la fe, salgamos, Señor, incentivados y desafiados, Padre, a la fidelidad y a la consideración de toda la obra que tú has hecho en Cristo para nuestro bien eterno. Lo suplicamos, lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pastor Anthony, por favor. Señor, te use. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Estamos expuestos a la palabra nuevamente y continuando nuestro estudio de esta última semana de Jesús. Ya estamos en la crucifixión. La semana pasada el pastor habló sobre ese momento cuando Jesús es crucificado. Y continuamos, ¿verdad?, el proceso. Vamos a estar en el tema Jesús ante el sacrificio en el Calvario, en los versículos 33 al 41 de Marcos 15. Así que va a estar en la pantalla, así que cuando esté allí en la pantalla nos ponemos en pie para leerlo. Marcos 15, 33 al 41. Dice la palabra del Señor: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani.
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que hables a través de ella, que nos enseñes, Señor, qué debemos aprender, Señor, qué debemos cambiar en nuestra vida, qué debemos aplicar en nuestra vida, y que lo que hablemos sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Recordamos que Jesús había sido crucificado junto a dos malhechores, y estos malhechores habían estado hablándole, burlándose de él, ¿verdad? Le habían puesto también, Pilato y los soldados le pusieron una inscripción en la cruz que decía Rey de los Judíos, algo que los sacerdotes protestaron porque, ¿verdad?, no les gustó la idea, pero Pilato ya lo había decidido, así que lo hizo. Sabemos que fue injustamente acusado. Ellos, todos los que estaban allí, se burlaron, lo insultaron, lo escupieron, finalmente lo crucificaron. Ahora está en esa cruz, sufriendo, padeciendo, y vemos en este pasaje tres enseñanzas que aprendemos de cómo Jesús, siendo el Rey, cómo está ante el sufrimiento ahí en el Calvario. Primero, la consumación del sufrimiento del Salvador es nuestra salvación y nuestra bendición. Lo segundo que aprendemos es: la verdad transforma y convence al pecador. Y lo tercero es: nuestra fidelidad es el mejor fruto de amor al Señor, especialmente en la adversidad. Estos versículos que hemos leído describen el momento culminante de la historia de la salvación. Jesús estaba crucificado en el Monte Calvario, cumpliendo la misión que él había venido a hacer, ¿verdad? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo hemos repetido muchas veces, y la consumación de ese hecho de salvación, de buscar y salvar lo que se había perdido, conllevaba esa crucifixión. Y el pasaje nos lleva a vivir las maravillas del poder de Dios ante esa situación, porque nosotros pensaríamos, ¿verdad?, que es un momento de muerte, un momento de tristeza. Pero el versículo 33 nos habla, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pensamos en tinieblas, pensamos en tristeza, en oscuridad, en miedo, en inseguridad, vulnerabilidad, en tantas cosas, ¿verdad? Pensamos en lo injusto que fue que maltrataran a Jesús, que lo humillaran, que lo golpearan, que lo crucificaran. Siendo él manso y pacífico, siendo él el Hijo de Dios. Siendo él manso, era el Hijo de Dios. Fue un acto injusto humanamente, pero era necesario espiritualmente. Podemos pensar que Dios no estaba ahí, que abandonó a su Hijo en esos momentos y por eso vino esa gran oscuridad y lo vemos indefenso, atacado, poco protegido. Y nos preguntamos, ¿por qué permitió Dios tal humillación?
¿Por qué permitió Dios que Jesús pasara por eso, verdad? Siendo todopoderoso, podía evitar tanta humillación, tanto castigo. Alguno puede preguntarse, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Hermanos, Dios estaba ahí. Estaba ahí no para defender a su Hijo, sino para juzgarlo, para condenarlo. Para juzgar a Cristo por nuestros pecados, como dice su palabra en 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, si estaba reconciliando al mundo, el mundo estaba muerto en delitos y pecados, así que alguien tenía que pagar para redimir ese mundo. Y Dios estaba reconciliando al mundo porque por causa del pecado estábamos separados de Él y era necesario que muriera, que alguien muriera y pagara por esos pecados. Estaba en el plan redentor de Dios y la muerte expiatoria del Señor fue planificada desde la eternidad pasada por Dios. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que Dios lo había planificado. Dios lo había planificado. Y fue allí en el Calvario que el Cordero de Dios murió para satisfacer esa justicia divina al pagar por completo ese castigo del pecado que todos nosotros, ¿verdad? Teníamos, por los cuales eventualmente creeríamos en Él. Él tenía que morir por nosotros los pecadores, porque su sacrificio nos dio vida, nos dio libertad, nos dio esperanza. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos. Cuando yo pienso en un acta de decretos, pienso en un papiro de esos largos, llenos de todos los pecados tuyos, todos los pecados míos, ¿verdad? Piensa que va a haber un acta tuya, un acta mía, y todo eso es un libro de pecados. Un acta completa, ¿verdad? El acta, el libro grande de pecados que había contra nosotros, que nos condenaba a nosotros, la quitó clavándola en la cruz y pagando por ella, ¿verdad? Clavó en esa cruz esa larga lista de delitos que había en nuestro expediente y fue para pagar el castigo que tú y yo teníamos a fondo en esa cuenta, en ese libro de deudas, a causa del pecado en nosotros. Y todo esto para que pudiéramos tener la posibilidad de ser perdonados. Porque aún nosotros, con todo lo que pudiéramos hacer, no íbamos a ser perdonados. Él tuvo que sufrir ese maltrato, esa humillación, ese castigo de parte de su Padre para que esto fuera posible. Siendo Dios y parte de la Trinidad, Jesús fue humillado y castigado por ti y por mí, para nuestra paz, para nuestro perdón, para restaurar nuestra relación con Dios. Cuando vino la hora sexta, todo se oscureció. Aclaramos que en ese tiempo se calculaba el tiempo desde la salida del sol a las 6 de la mañana, así que la hora sexta era las 12 del mediodía y ya Jesús llevaba 3 horas en la cruz. Recordemos que fue crucificado a la tercera hora. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y durante esas 3 horas Jesús hizo 3 declaraciones que nosotros podemos aplicar, que podemos entender, que podemos aprender de lo que hizo Jesús en esa cruz, que recordemos que estaba crucificado, que estaba clavado, que tenía tanto castigo encima. Sin embargo, Él estaba atendiendo a los suyos. Lo primero que hizo fue orar por los que lo perseguían. En Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, tú estás en la cruz sufriendo con todas esas heridas y Él está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los 2 malhechores que había estado burlándose de Jesús cuando escuchó las palabras de Jesús entendió
lo que es el perdón y se convenció de buscar ese perdón divino que Jesús ofrecía. Lo segundo que Jesús dijo fue una respuesta a eso que le dijo ese malhechor, una respuesta de fe a un pecador con la promesa de vida eterna. Un malhechor condenado, crucificado con él. Le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Ese pecador reconoció quién era el que estaba ahí al lado de él, ¿verdad? Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no solamente Jesús intercedió por los que lo castigaban, también por aquellos que venían a él todavía ahí en la cruz, como ese malhechor. Y el Señor nos demuestra que solo Él puede salvar y que no hay nada que añadir a esa salvación, porque ese hombre crucificado al lado de Jesús, ya lo que le quedaban eran minutos de vida, no tenía nada que ofrecerle a Jesús. Sin embargo, recibió la vida eterna de parte del Salvador. Así que no hay nada que no sea nuestro arrepentimiento y nuestra fe que nos puede acercar a Jesús, a la vida eterna y a Dios. La tercera declaración es una muestra de amor de Jesús por su madre. En Juan 19, 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Atendió a sus enemigos, atendió al que se acercó a él en fe y se preocupó y se ocupó por su madre. Una madre que era viuda, que iba a quedar sola, que iba a quedar desamparada. Jesús se ocupó de ella. Aún en el sufrimiento se ocupaba de los necesitados, intercedió por aquellos que le crucificaban. Salvó a un pecador sentenciado y se ocupó de su madre. Así seguía amando Jesús, aún sufriendo en la cruz. Todavía en esa cruz seguía salvando y obrando por los suyos, porque verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y vino a salvarnos. Pero eso no fue todo lo que ocurrió allí. Cuando el sol estaba en lo más alto, ¿verdad?, a las 12 del mediodía, hubo unas tinieblas sobrenaturales sobre toda aquella región hasta las 3 de la tarde, o sea, 3 horas de oscuridad total. Regularmente asociamos las tinieblas con maldad, como dijimos anteriormente, y pudiéramos pensar que las tinieblas fueron obra de Satanás, porque asociamos las tinieblas con Satanás, pero no. Satanás no tiene poder cósmico para controlar la naturaleza de ese modo. Solo Dios, dice Job 9:7, Él manda al sol y no sale. Es Dios quien hizo el sol y es Dios quien controla el sol. Es Dios quien controla la creación. Solo Dios puede controlar lo que es creado por Él, porque Él es soberano sobre lo que Él hace. Tampoco fue un eclipse porque, me puse a leer, y los eclipses solares solo ocurren en luna nueva. Y recordamos que Jesús estaba siendo crucificado en la Pascua. Y en la Pascua solo se celebra en luna llena. Así que no podía ser un eclipse. No podía ser un eclipse aún científicamente, ¿verdad? Así que las tinieblas fueron obra de Dios. Tenemos que entender que era Dios presente allí en el Calvario. Era Dios que estaba ahí castigando a su Hijo para que se cumpliera lo que Él había mandado, ese mandato que le había dado a su Hijo. Y eso no simboliza la ausencia de Dios, sino su santa y poderosa presencia en aquel lugar. Porque la ira de Dios es real. La ira de Dios se estaba depositando realmente sobre Jesús. El Padre descendió al Calvario en esa penumbra para desatar su ira contra su Hijo, contra el pecado y contra el portador del pecado que era Él. Para que no cayera sobre nosotros, para que no cayera sobre los pecadores. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuisteis sanados. Fue Jesús quien llevó tu pecado, quien sufrió tu castigo, quien murió por ti. Así que cuando nosotros le digamos a alguien que venga al Señor, que no cuesta nada, pensemos, ¿cuánto le costó al Señor esa gracia, ese regalo gratuito que nosotros tenemos? El peso total de la ira de Dios fue derramado sobre Jesús como Hijo de Dios. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, el Cordero de Dios, estaba siendo sacrificado por el pecado para pecadores como tú y yo pudiéramos ser justificados en medio de él, para que nosotros tuviéramos esa posibilidad de acercarnos a Dios. Siendo inocente, se entregó por nosotros. Siendo inocente, se puso en tu lugar para morir por ti. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, era inocente al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que por la justicia perfecta de Dios, derramó su ira sobre su Hijo encarnado para liberarnos a nosotros del pecado. Porque Jesús, siendo infinito y eterno, absorbió todas las torturas del infierno, todas las torturas que nos pertenecían a nosotros y a todos los que vivieron antes que nosotros y los que vivirán después. Infinitamente, porque Jesús es infinito. En un momento, en esa cruz, pagó lo que había que pagar para perdonarnos, para perdonar esos pecados infinitos que había. A la hora novena, a las 3 de la tarde, el juicio terminó y las tinieblas comenzaron a desvanecerse. Y ahí cuando Jesús habla por cuarta vez, a gran voz, fíjense que digo a gran voz, pidiendo al cielo, Dios mío, ven pronto y socórreme, ¿verdad? Nosotros lo leemos de otra manera en Mateo 15:34, dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó el abandono del Padre, esa separación, no estamos hablando de una separación de naturaleza o de esencia, es una separación del amor, de la comunión que había entre ellos. Recordamos que Jesús es parte de la Trinidad y Él no dejó de ser parte de la Trinidad. Ellos son un solo Dios. Aún con el dolor de no sentir el amor y la comunión del Padre, su sufrimiento seguía atacándole, especialmente esa separación emocional con el Padre. Además, sus atacantes seguían hostigándolo. Los dirigentes religiosos seguían atacándole de forma hostil. Marcos 15:35 al 38 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Se burlaban diciendo que llamaba a Elías. Ellos sabían que él estaba citando el Salmo 22:1. Ellos sabían, porque la escritura era conocida en ese tiempo. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que ellos lo que hacían era ridiculizándolo. Y luego dijo, tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Fíjense que él no necesitaba beber agua para morir en la cruz, pero tenía que cumplirse la escritura. Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esto estaba profetizado en la escritura, en Salmo 69:21, y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estaba profetizado. Y en Jesús se estaba cumpliendo esa profecía. El soldado que le dio a beber el vinagre no buscaba ayudarle, no se estaba compadeciendo porque, ay bendito, tienes sed, vamos a darle algo, no. Le dio
vinagre para ridiculizarlo, para despreciarlo. Y más aún, su desprecio fue más allá, diciendo y retándolo a que dijera a Elías que viniera a bajarlo de esa cruz. Todo esto estaba profetizado en la palabra de Dios, hermanos, 7 siglos antes, 700 años antes. En Isaías 53, 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No fue eso lo que estaba pasando allí? Jesús estaba allí siendo azotado, siendo quebrantado, desechado, despreciado, azotado, herido por Dios. Pero por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestro pecado, por causa de la maldad que había en nosotros. Y aún con todo esto, Jesús estaba alerta, estaba en control físico. Recordemos que él no quiso beber aquello que le daban para saciar un poco el dolor. Él estaba alerta, estaba bien físicamente, mentalmente en la cruz, aún con toda la debilidad que pudo haber tenido humanamente, ¿verdad? Hasta la muerte estuvo hablando, clamando al Padre, por lo cual no murió de agonía. No podemos decir que Jesús expiró porque sí. Él se entregó a sí mismo en el momento preciso. Dice Juan 10, 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que voluntariamente Jesús se entregó, Jesús decidió morir por nuestros pecados. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esa consumación es el momento donde la redención nuestra, la expiación de nuestros pecados es cumplida en Él para garantizar la salvación, para garantizar el perdón, para garantizar la vida eterna que nosotros podemos disfrutar hoy. Lucas 23:46 dice: entonces clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte de Jesús es el sacrificio perfecto por el pecado. Aquello que había que hacer con corderos en el Antiguo Testamento para expiar los pecados anualmente, que lo hacía el sumo sacerdote, ahora termina con un acto de Jesús para expiar el pecado para siempre. Dice Marcos 15, 37 al 38, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Buscamos información de ese velo. Ese velo dice que medía 18 metros de alto. 18 metros de alto son 60 pies de alto. Bastante alto, ¿verdad? Y los escritos dicen que era casi 10 centímetros de espesor. 10 centímetros son 4 pulgadas. O sea, una tela de 4 pulgadas por 60 pies de alto. Spurgeon decía que 2 caballos alándola por los extremos no la podían romper. No era fácil de romper. Les digo esto para que sepan lo fuerte que era la cortina, porque muchos pueden decir: la cortina era vieja y se rompió. No. Esa cortina separaba al lugar santísimo del santuario. Y ese día se rasgó milagrosamente. Esa cortina separaba el lugar donde por casi 1500 años los sacerdotes, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para la expiación. Y en ese momento rociaba sangre sobre el propiciatorio en lo alto del acta del pacto para significar lo que había que hacerse
ese sacrificio requerido para expiar los pecados del pueblo, una vez al año, año tras año, pero el pueblo no recibía perdón total. Ese velo representa la separación que el pecado tiene de la santa presencia de Dios. Ninguno de esos sacrificios anteriores con animales abrió esa cortina. Ninguno de esos sacrificios pudo lograr lo que Cristo logró ese viernes cuando fue crucificado en esa cruz. Porque la hora de expiación terminaba ahí con ese sacrificio del Cordero perfecto, el Cordero de Dios. La barrera que había hacia Dios había sido retirada de forma permanente. Eso es lo que simboliza esa rotura del velo. El acceso a la presencia de Dios ahora estaba abierto a través de la obra consumada de Cristo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si ese velo no se hubiera roto, no podríamos acercarnos al trono de la gracia. Tendríamos que seguir haciendo sacrificios. Pero Dios entregó a su Hijo para quitar esa barrera y que su Hijo sea la forma en que nosotros podemos entrar a su presencia, acercarnos confiadamente a su trono, porque solamente a través de ese sacrificio en Cristo podemos acercarnos a Dios en confianza. Solo Él y por Él podemos hallar misericordia y gracia, ser perdonados de la deuda que debíamos y recibir los regalos que no merecíamos. Hermanos, la presencia de Dios se mostró poderosamente a través de esas tinieblas, a través del velo del templo rasgado en dos. Dios perdonó ahí todos los pecados a quienes creen en la persona y la obra de Jesucristo. Romanos 8, 3 y 4 dice: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya la ley y el castigo de la ley fueron perdonados por Dios a través de la obra de Jesús. Ya no hay más sacrificios, ya no hay otra cosa que no sea creer en el sacrificio perfecto de Cristo y apropiarnos de Él, recibiéndolo como Señor y Salvador. Y la pregunta es si tú lo crees, si tú puedes agradecer lo que Jesús hizo por Él, si tú has puesto tu fe en ese sacrificio que hizo el Señor. Y eso es una verdad que nos da esperanza, que nos da paz, que nos llena de agradecimiento porque sin merecerlo somos perdonados. Se nos ha entregado una herencia eterna en el cielo con Dios por medio de ese acto de amor de parte de Dios. Jesús es el velo que da acceso a Dios y está abierto y disponible a aquel que quiere creer, a aquel que ha sido llamado y responde con fe. ¿Cuál es tu respuesta? La consumación del sufrimiento del Salvador es para nuestra salvación, es para nuestra bendición. Jesús hizo eso, ese acto de entrega por nosotros. Lo segundo que aprendemos del sacrificio de Jesús es que la verdad transforma y convence al pecador. Los que se exponen a la verdad, a la presencia de Dios, son tocados y cambiados para siempre. Y nosotros somos testimonio de eso. Cuando somos expuestos a la verdad y a la presencia de Dios, somos tocados, somos transformados para siempre. Marcos 15:39 dice: y el centurión que estaba al frente de él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados y fue encargado junto a sus soldados de la crucifixión de Jesús. Él era encargado de esa misión de llevar a Jesús a la cruz.
y como líder de ese grupo de soldados, sabemos que estuvo participando de los castigos que hicieron a Jesús, de los latigazos, de la corona de espinas, de los golpes, de las burlas, de las escupidas. Quizás fue uno de los que hizo o dio permiso para que pasaran estas cosas. También participó de la crucifixión, cuando clavaron a Jesús. Quizás fue el que repartió sus ropas echando suerte. Sus burlas, sus abusos eran de odio, aun cuando quizás no entendían cuál era la verdadera razón de la condena de Jesús, porque nadie entendía por qué estaba condenado. Aún Pilato decía, pues yo no sé de qué lo acusan. Pero eran los dirigentes judíos quienes lo habían acusado, eran ellos los que lo querían muerto. Y ese centurión estuvo junto a sus soldados durante 6 horas, vigilando a Jesús con los 2 malhechores. Estuvo ahí mirando la escena, por lo cual debió haber oído a Jesús respondiéndole a las burlas desde la cruz, cuando le pide al Padre que los perdonara porque no sabía lo que hacían. Imagínense, él escuchando las burlas y escuchando a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchó cómo Jesús respondió y perdonó al malhechor que estaba crucificado a su lado y se burlaba de él. Él escuchó eso. Oyó cómo Jesús le dio esperanza de ir al cielo a ese criminal. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el centurión estuvo haciendo guardia en esa oscuridad inexplicable, y cuando esa oscuridad desapareció, oyó ese grito de Jesús, consumado es, y expiró. Ya para ese tiempo era para que él se hubiera muerto solo. Pero todavía Jesús estaba vivo, todavía Jesús tenía fuerza para decir, consumado es, cumplí la misión que me enviaste, Señor Padre. ¿Verdad? Él estaba cumpliendo lo que había venido a hacer. Y era seguro que ese centurión nunca había visto algo así. Tenía que haber sido parte de miles, cientos de crucifixiones. Porque para ser un líder de soldados tiene que haber estado mucho tiempo en el ejército. Y esto era común, matar a la gente, crucificar a la gente y castigarla de esa manera. Pero nunca había visto una cosa así. Así que nunca había visto una víctima de tal dignidad que muriera triunfante, con autoridad, dando esperanza, dando vida desde su sufrimiento en la cruz, y no solamente eso, sino él mismo entregando su espíritu y muriendo para la gloria de Dios. Su reacción, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Fíjense que aquí añade que el hombre dio gloria a Dios. Lucas nos da una información adicional. Ese hombre creyó que Jesús era inocente. Creyó que verdaderamente él decía quien decía ser, ¿verdad? Él decía que era el Hijo de Dios. Una experiencia con Jesús que lo movió a creer. Por eso cuando nos exponemos al Evangelio, el Espíritu Santo nos convence y creemos en Él. Y porque no es por los milagros, no es por los hechos, no es por lo sobrenatural, es el Evangelio quien convence, es la verdad quien transforma al pecador, es la palabra de Dios. Ese soldado dio gloria a Dios porque no solamente vio, sino que oyó y fue testigo de la misericordia y la gracia de Jesús. Aún en aquella cruz, su respuesta fue que confesó que Jesús era justo. Romanos 1:4 dice, porque fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que la palabra mantiene esa verdad de que Jesús
es el Hijo de Dios. Cuando conocemos la verdad, que es el Evangelio, no hay fuerza que nos haga rechazarlo. Por eso si el Señor te llama, ven a Él. Porque el Espíritu Santo te hace sensible a ese Evangelio. Recibe al Señor para perdón, para salvación, porque Él tiene poder para salvarte y para siempre. Esto no es por hoy, esto no es por este año, esto es para siempre. Si no lo has hecho, hazlo, ven a Cristo. Pero si lo has hecho, da gracias a Dios por Jesús, por su misericordia, por su gracia, por su amor, porque la consumación del sufrimiento del Salvador es nuestra salvación y nuestra bendición. Y la verdad nos transforma y nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Lo tercero que aprendemos de este pasaje es que nuestra fidelidad es el mejor fruto de amor al Señor, especialmente en la adversidad. En la adversidad es cuando nosotros demostramos quiénes somos. Los que estaban presenciando la crucifixión estaban tristes, estaban confundidos, especialmente las más fieles, que eran las mujeres que le seguían. Y el Señor ha provisto un espacio de honor para estas mujeres aquí en el versículo 40 de Marcos 15. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Observaban de lejos porque no los dejaban acercarse. Recordemos que los soldados y los mismos jefes del Sanedrín no permitían que nadie se acercara, que no fuera que le fueran a dar agua o que le fueran a dar algún tipo de ayuda a Jesús. No querían nada de ayuda para Jesús. Querían que muriera en esa cruz. Pero ellas eran seguidores fieles, incluyendo a las más cercanas a Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Juan vemos que más tarde se les permitió acercarse a la cruz. Juan 19, 25 al 27 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y quisiera resaltar el amor que tenían por Jesús, que aún en ese lugar de peligro, en ese lugar de persecución, de muerte, de ataque contra su Señor, ellas estaban ahí. Estaban desconcertadas, devastadas, desanimadas, como usted quiera llamarle, pero estaban ahí. Fueron fieles. Entre ellas estaba María Magdalena, a quien Jesús liberó expulsándole 7 demonios. Pero ahora era fiel seguidora de Jesús. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que hay esperanza para el pecador. Jesús puede transformar tu vida. Jesús puede sacar todo aquello de tu vida que te separa de Él. No hay registro de que los apóstoles estuvieran allí. Nosotros podemos pensar, pero ¿dónde estaban los apóstoles? Excepto Juan, que se llevó a María, ¿verdad? Que se llevó a la madre de Jesús. Probablemente estaban escondidos, pero se dispersaron. Sin embargo, esas mujeres llegaron con valor, con pasión, a mostrar su lealtad al Señor. No lo abandonaron aún en su peor momento. Ellas le habían seguido cuando estaba en Galilea y le seguían y le servían en todo lugar donde iba, incluyendo en el lugar de su muerte. Y a pesar de que ellas no eran de las que predicaban ni que daban milagros, esas mujeres eran muestra de los fieles que eran, que nunca abandonaron a su Señor ni siquiera en su muerte. Y su lealtad fue recompensada a los 3 días, cuando fue a ellas que fueron las primeras en ver esa gloriosa resurrección del Señor. Qué regalo maravilloso de ser testigo
de ver a Jesús resucitado. Pero ese viernes ellas contemplaban un escenario de muerte, de angustia, de tristeza, de confusión. No era lo que esperaban. Y miren cómo la gente reaccionaba a lo que estaba pasando. Lucas 23, 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Por mi culpa, bueno, eso no. Como muestra de dolor por lo ocurrido, sintiéndose culpables, como diciendo por mi culpa, por ofender a Dios. Hermano, esto no es un acto externo. Ellas estaban allí observando con dolor, con pesar, sin abandonarlo. Pero el domingo las cosas iban a ser diferentes. El ángel les anunció a ellas, cuando llegaron a la tumba vacía, en Mateo 28:6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. En su muerte Jesús llevó el castigo por el pecado, por el poder de su resurrección, la muerte vencida. Hermanos, esto es lo esencial del Evangelio. Esto es lo que predicamos. Esto es lo que esta es la verdad que nosotros predicamos. Dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es necesario creerlo. Es necesario creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios que pagó por nuestros pecados. Pero también tenemos que confesarlo. No podemos quedarnos en creer, sino que hay que confesarlo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No solamente que creer que Él pagó por mí en la cruz, sino que se levantó de esa tumba al tercer día para que yo pudiera ser salvo. Es creerlo, es vivirlo, es rechazarnos a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Para ser discípulos del Señor tenemos que creer. Realmente Cristo murió en esa cruz, realmente Cristo resucitó al tercer día, realmente llevó el pecado tuyo para salvarte. Esto es real. Jesús tomó tu lugar para pagar tu deuda, para liberar tu condena, para sacarte del pecado que había en ti. Se hizo injusto para hacerte justo. Se hizo corruptible, siendo incorruptible. Aquellas mujeres son muestras de la fidelidad y compromiso. Son tomadas muy en honra por el Señor, poniéndolas como ejemplo de fidelidad, testigos fieles del sufrimiento de Jesús en su crucifixión, para que nosotros entendamos que el Señor nos honra cuando le reconocemos, cuando nos esforzamos por Él, cuando somos fieles aún en la adversidad. Él es nuestra bendición, y nuestra reacción debe ser de seguirle, de servirle, porque su obra nos transforma para siempre. Nuestra reacción debe ser de recíproca, de agradecimiento, así como lo hicieron aquellas mujeres. Lo que se espera de aquel que ha sido llamado y transformado por el Señor es que sea fiel a su Señor. Aquel que es engrandecido y hecho nuevo en Él, que tiene fidelidad y compromiso como fruto de amor al Señor. Una relación con el Señor nos mueve a creer, a servir, a ser fiel, a comprometernos con Él por la eternidad. Hermanos, el pecado es aborrecido por Dios. Lo que hemos visto hoy, lo que nos está apuntando es a la santidad de Dios. Dios es 3 veces santo. Su santidad y su justicia no le permiten relacionarse con el pecado. Por eso Dios no toma el pecado como algo sencillo, como algo liviano. Lo toma tan en serio que todos estábamos destituidos,
separados de Él por la eternidad, por causa de nuestro pecado. Dios no juega con el pecado, no lo admite, no lo tolera, por eso para salvarnos tuvo que morir su Hijo en la cruz. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero su amor se interpuso para que el inocente pagara por el culpable. ¿Y quién es ese culpable? Eres tú. Soy yo. El amor que tuvo por nosotros, que viviendo en pecado estábamos condenados por la eternidad, lo llevó a entregar a su propio Hijo. Porque nadie tiene mayor amor que aquel que se entrega y muere por otro para salvarlo. Y eso hizo Dios. Se hizo hombre para entregarse, para padecer los sufrimientos tuyos, los míos, y salvarnos del castigo del pecado, para liberarnos de esa culpa. Entonces, le pertenecemos, somos suyos. Nuestra vida está escondida en Cristo porque nos compró a precio de sangre, derramó su sangre para salvarte. Entonces, le perteneces. Somos suyos y no hay salvación fuera de Jesús. Tu reacción puede ser como la del centurión. Verdaderamente, ese hombre es hijo de Dios. Verdaderamente no tengo otra salida que reconocer mi pecado, arrepentirme y vivir para Él. Si tú no lo has hecho, hazlo. Te invito a hacerlo porque la transformación, la vida en Cristo, es una vida de paz, es una vida de seguridad en que pase lo que pase, adversidad, la que sea, Él estará con nosotros porque Él es fiel. ¿Confiarás en Él aún en tu problema? ¿Confiarás en Él aún sabiendo que eres pecador? ¿Confiarás en Él aún sabiendo que le has reconocido, pero has pecado? ¿Tendrás esperanza y seguridad en la obra de Dios en tu vida? Testificarás de la verdad de Cristo. Esta verdad maravillosa estará dentro de tu conversación con las demás personas. Harás como el centurión que expresó lo que le pasó con esa relación con el Señor. Servirás con fidelidad y compromiso como aquellas mujeres. Aprendemos muchas cosas, pero son retos que tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Reconocerás esto? Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por subir a esa cruz voluntariamente, por resistirla, porque aún pudiendo bajarte de ella, entregaste tu espíritu para que por tu muerte pudiéramos nosotros tener vida, Padre. Gracias. Gracias te damos. Te pedimos, Padre, que podamos tener la fidelidad, el compromiso de reconocer lo que tú has hecho por nosotros y además de poder expresarlo, de poder compartirlo, de poder vivirlo en nuestras vidas, de que seamos testimonio y luz de lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que otros conozcan tu verdad, tu evangelio y sepan que hay esperanza en ti, Señor. Que podamos testificar de esa esperanza, de esa seguridad que tú nos das aún en las adversidades, aún en los problemas, aún en las tristezas, aún en la oscuridad. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque por ti podemos estar en pie, porque por ti podemos servir, porque por ti podemos tener una nueva vida con propósito, con identidad en ti, en Cristo, Señor. Gracias te damos por eso. Y Padre, aquel que necesita de ti hoy, que necesita venir a ti, que reconozca como aquel centurión que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, que vino a pagar, a morir por sus pecados y a salvarle. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Sí, hermano.